tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Muy buenas, Gorka. Kaixo. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir, sobre todo que te hayas cruzado la muga. Hemos traído ya por primera vez hemos traído a alguien del otro lado de la 8. Agradecerte el tiempo que nos dedicas hoy al podcast. Y voy a ir directamente a una de las cuestiones que seguramente te habrás cansado de responder, pero que la gente dirá, ¿qué hace un ingeniero en lo social, ¿no? Así que, como sabes que suele ser un viaje clásico que hacemos aquí en el podcast, al menos en estos encuentros de conversación con compañeros y compañeras de profesión, en el sentido más amplio de la palabra, no sé, ¿de dónde te dio por estudiar ingeniería y luego cómo fuimos viajando hacia lo social? Bueno, gracias por la invitación, Iker. Es un placer, un gusto que has pensado en mí, en compartir, pues bueno, mi parte de mi vida. ¿Por qué decidí estudiar ingeniería y luego no ejercer de ingeniero? Lo primero de todo, yo vengo de una familia muy de barrio. Nací en Portu, en Repélega, y he vuelto a vivir allí. Ahora vivo allí de nuevo, un barrio obrero. Y tanto mi aita como mi ama, pues los dos muy cristianos de base, ¿no? Entonces a mí la parte social me viene de ahí. ¿Por qué decidí estudiar ingeniería? Bueno, pues desde ese espíritu de justicia social, ¿no? De poder aportar a un mundo mejor. Nosotros solíamos quedar los primos de pequeños y solíamos hacer los cumples, y mis primos, los hijos de mi tía, pues traían a varios de sus colegas, y uno de ellos es un artista. Bueno, a día de hoy es un artista, ¿no? Eduardo Aldán, es un monologuista, lleva muchos años ya en Madrid, ha hecho entre ellos el monólogo de Spinetta y demás. Y me acuerdo cuando hablábamos del mundo, de la vida, éramos un poco sesudos ya, de adolescentes, solía salir este tema de la justicia, el cambiar la realidad, y él solía decir, vosotros sí habláis mucho de esto, pero cuando lleguéis a ser algo o alguien, os vais a corromper, ¿no? Me venía a decir algo así. Y a mí eso me produjo una rabia tremenda. Y me acuerdo que pensé, digo, le voy a dar con un canto en los dientes, ¿no? Le voy a demostrar que no. Pero es verdad que sí pensé, digo, bueno, ¿qué profesión en esta sociedad, o qué profesiones te permiten cambiar cosas y son reconocidas o te dan cierta autoridad? Y me vinieron pues las que para mí eran clásicas entonces, pues ser médico, ser profesor, ser ingeniero. Y bueno, a mí siempre me han gustado las ciencias mucho, y dije, venga, pues ingeniero. También tenía entonces otro pensamiento igual un poco adolescente, que era, bueno, voy a estudiar las ciencias ahora que tengo las neuronas despiertas, por la parte de ciencias sociales, de humanidades, de letras, también me gustaba mucho, y decía, bueno, ya tendré tiempo de hacer esto. Entonces, por esas dos cosas dije, venga, pues ingeniería, y ahí me metí. Pero bueno, entiendo que durante mucho tiempo te lo han preguntado esto. Sí, sin duda. Bueno, y ahí me metí, y estudié la carrera. Es verdad que desde los inicios de la carrera dedicaba muchísima energía al mundo al que pertenecía, al barrio, al tiempo libre. Entonces estudiaba lo justo para sacar las asignaturas, me pegaba unos veranos, campamentos, asociaciones. Estaba en lo que vivía en mi entorno, en mi familia, y en el tiempo que me quedaba, pues me ponía con la carrera, ¿vale? La verdad. En ese interín, la carrera de ingenieros en Bilbao, en San Mamés, es potente, es dura. Entonces, te pegas unos cuantos palos, y yo también me los pegué. Pero a mí hubo algo en medio de la carrera que me hizo cambiar drásticamente de opinión. Yo sí quería ejercer a mí la carrera de ingenieros me gustó. Y de hecho me sigue gustando el ámbito de la organización, de la empresa, del diseño, de la organización, de la tecnología. Me sigue apasionando, aunque nunca me he dedicado profesionalmente a ello. Sin embargo, en la carrera hubo un momento en el que decidí no ejercer de ingeniero, que fue, pues una duda que la he contado alguna vez también por ahí, ¿no?
En una clase de resistencia de materiales, en esos aularios inmensos y tal, con las transparencias, pues el profesor de resistencia de materiales nos puso ahí pues una especie de mapamundi o los países principales donde se construían, ¿no? Y venían los coeficientes de seguridad que se empleaban en cada uno de ellos, no sé si eran regiones o países, ¿no? Pero bueno, pues Alemania 16, España 14, Estados Unidos 18, Chile 8, Argentina 6, Congo 4, tal. Y al ver esa foto, pues bueno, a mí me impactó, ¿no? Llegó el descanso, salimos como siempre de clase, a descansar un rato entre una materia y otra, y les pregunté a mis compis, a mis compañeros de clase, oye, ¿qué os ha parecido esto y tal, ¿no? La clase de hoy. Y todos, pues normal, pues cómo se construye, cómo se fabrica en cada lado, el grosor del acero, tal. Y claro, para mí ese momento de las transparencias puestas ahí, con esos coeficientes, fue como ver el valor de la vida o de la muerte en los diferentes países, ¿no? Yo en ese momento también estaba ya muy vinculado en temas de objeción de conciencia y tal, y eso fue como presuponer que iba a tener que ir de aquí para allá, estar en esta empresa o en la otra, aplicando aquello. En ese momento para mí fue, yo no quiero pertenecer a este grupo, ¿no? A esta clase, sí, a esta profesión. Y ahí, en tercero de carrera, decidí que no iba a ejercer de ingeniero. Terminé la carrera y seguí con mis temas sociales, ¿no? Pero ahí sí que tomé una decisión. Ahora, visto años ¿no? Ya con mis 47 tacos, bueno, reconozco que, claro, porque el mundo social, el mundo de las entidades, pues también tenemos lo nuestro, ¿no? Las políticas públicas, las políticas sociales, las organizaciones. No es todo color de rosa, ni mucho menos, como tampoco lo es en la ingeniería, ¿no? Ahora tengo una mirada distinta a aquella, ¿no? Pero bueno, así fue. Que antes de terminar la carrera ya sabías que no ibas a ejercer. Sí. Y eso es. Seguramente porque percibo que ya estabas ya ejerciendo toda esa otra parte social en lo que en teoría era tu tiempo libre, pero era lo que más te llevaba, ¿no? Porque ahí, cuando dices que te dedicabas mucho, me estoy imaginando a un monitor, me estoy imaginando a alguien comprometido con el barrio más en la vida asociativa, la vida cultural o sí, objeción de conciencia. Había una multipertenencia, me estoy imaginando. Eso, como lo has dicho, ¿no? Tiempo libre, parroquia, monitor, luego coordinador. Pero ya en el 94, que era cuando yo tuve 18 años, en el 95, en el primer año de carrera, en enero, fue cuando aquí en Donosti, creo que fue en Lo Viejo, mataron a Gregorio Ordóñez. Entonces, otro elemento de pertenencia social fue la militancia entonces en el mundo del pacifismo, ¿no? Porque a mí ese hecho me hizo, tenía 18 años y me hizo despertar. Dije, ¿cómo? Que en Euskadi se mata a un concejal. Y eso me resultó, me removió mucho por dentro, ¿no? Y ahí empezó una militancia muy intensa que compatibilizaba con el tema de la parroquia, del monitorado, de los campamentos, del tejido del pueblo, del tejido social del pueblo, mi participación entonces en Gesto por la Paz, ¿no? Porque aquello me pareció como algo fuera de toda razón, ¿no? Ajá. Luego con el tiempo también ese mismo chispazo me lo he cuestionado, ¿no? Que ha sido ¿por qué aquello me hizo saltar y todo lo que había estado viendo y observando antes no? No me había hecho, sí. Bueno, y otro elemento también vinculado con la violencia, ¿no? Y tiene que ver de mi militancia ahí, ¿no? En movimientos sociales, no solo en Gesto, luego también con el Carri, con plataformas en contra de la dispersión, etcétera. También conocí en la época del secuestro de Ortega Lara a Isaac Díez, al portavoz, ¿no? Que vino a Portu, estas plataformas que había de paz y reconciliación en las parroquias y demás. Y me acuerdo que en esa charla en la que vino Isaac, que luego quedamos para cenar, pues me senté al lado de una persona que no conocía, pero sí la reconocía de vista. Ajá. Y era la vecina del portal de al lado, donde yo vivía entonces, en casa de mis gurasos todavía, ¿no? Resulta que a ella no, pero a su marido era ertzaina y habían atentado contra él en alguno de los lugares, ¿no?
Y claro, yo llevaba un montón de años súper implicado en temas de pacifismo, movilización social, ¿no? En contra de la violencia, y resulta que ahí me di cuenta que llevaba viviendo años al lado de una persona que había sufrido lo que había sufrido, y me volví a cuestionar yo, ¿qué pinto yo en esto poniendo tanta energía? Y resulta que es el portal de al lado. Tengo a alguien enfrente, tengo a alguien al lado y no... Y ahí me descolgué, además también bastante radicalmente, de la parte de la movilización social vinculada al conflicto vasco, por decirlo de alguna manera. Y fue cuando me vinculé de manera voluntaria en clave de educación a temas de gestión de conflictos, educación para la paz a nivel de base, ¿no? Porque sufrí como una especie de desencanto, ¿no? Desencanto con... o sea, nadie había hecho nada, pero dije, oye, Gorka, o sea, algo no está bien colocado cuando vas a Madrid a pedir la desclasificación de los papeles de los GAL. Yeah. Pero a tu vecina no le has dicho qué tal estás, ¿no? No, ni qué tal estás, ni que no le conocía. Ni te has enterado. ¿Te has enterado? Vale. Algo me resuena, bueno, primero porque prefiero reconocer ya también a la gente que escucha el podcast, que tuve la suerte de conocerte, ya no sé, pero pues yo creo que era 2003, 2004, por ahí sería, ¿no? Sí. Cuando tú estabas en Baqueola, ¿no? Dentro de lo que era la Fundación EDE, que llevaba temas de fomentar la paz, la convivencia, bueno, entonces no sé cómo le llamábamos, gestión de los conflictos, ¿sí? Y yo estaba también por la parte de DIPU con estos temas y ahí nos conocimos, que yo también tuve esa multipertenencia entre estar en Gesto en Tolosa, pero luego, por ejemplo, en la UPV estaba en el Carri, y nunca vi tampoco esta especie de muros que parecía que estabas en un lado, no podías estar en el otro. Este tema también siempre me tocó bastante, entre otras cosas porque en este colegio me enseñaron que ese era un tema en el que algo pasaba y algo había que hacer, no podía ser que, ¿no? Que asesinasen a personas y yo me quedase sin más. No me digas por qué, porque en mi casa tampoco había una especial vinculación. Pero con este del giro, cuando estuve en Guatemala de cooperante, que estudié Cabo Políticas, hago el máster de Cooperación al Desarrollo, ese era mi sitio, ¿no? Esa era mi misión casi desde que empecé a estudiar políticas, luego estudio trabajo social. Y estando en Guatemala dije yo no sé si me veo trabajando aquí. Primero, tengo muchas más raíces de las que yo creía. Y luego estoy trabajando aquí en temas en los que no sé si he trabajado en mi pueblo. Uno podía ser violaciones de derechos humanos, pero también yo estoy defendiendo lenguas indígenas y no sé si he hecho algo por el euskera. Y aparte, entonces también tuve ese girito de volverme aquí y de decir, pues yo igual creo que para cooperante no me veo. Me resonaba mucho a lo de antes de acabar en ingeniería, no quiero ser ingeniero. Yo estaba acabando las prácticas de cooperación y decía, creo que yo no me veo de cooperante. Incluso tuve una opción de seguir trabajando ahí en El Salvador, que hubiese sido tener curro y todas estas cosas. Y me vine para aquí. Y bueno, luego entre otras cosas, pues mira, entré en aquel proyecto en DIPU y pudimos conocernos, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo, ahora ya que, ¿no? nuestra cuestión, que durante mucho tiempo ha sido un monstruo, ¿no? Que nos ha comido tantas malas emociones, tanta energía, ¿no? En Euskadi, ¿qué te voy a decir aquí? No sé cómo se vive en Vizcaya, pero yo creo que Guipúzcoa especialmente, ¿no? Cada valle ha sido, como yo suelo decir, ¿no? En Tolosa al menos, ¿no? Puedo ir uno contando asesinatos, violaciones de derechos humanos que han ocurrido casi en directo, ¿no? En las fiestas, en el pueblo donde estaba uno, familiares directos. Entonces, digo que ahora que se nos ha ido todo esto, al menos pacificando, tranquilizando, aunque también hay muchísimas cuestiones para seguir trabajando, creo que también, igual fuimos un poco masoquistas, pero tampoco lo pasamos tan mal trabajando en aquel campo, ¿no? Y luego, en la época en la que ha habido que, bueno, pues sobre todo en el momento en el que ETA cesó en el ejercicio de su violencia y supuso un cambio también y una facilidad para promover procesos de convivencia más a nivel municipal, que en eso sí que me dediqué más. Yo creo que es un campo que sí que lo he vivido yo con mucho orgullo de lo social y de promover cambio social. O sea, yo que ya había estudiado trabajo social decía, esto es trabajo social comunitario. O sea, esto es promover convivencia, esto es promover derechos humanos, ¿no? Sí. Totalmente. Yo creo que a nosotros nos tocó vivir la fase final, ¿no? La etapa final de la violencia explícita, ¿no? en Euskadi, del terrorismo, pero fue un momento muy rico y de construir muchas iniciativas que muchas de ellas pues en ese momento no salían o eran impensables, ¿no? Muchas de las que ahora pues ya son públicas, ¿no? Yo también tengo un muy buen recuerdo de aquella época
porque bueno, las organizaciones, las instituciones, las iniciativas que se promovieron aquellos años dentro de momentos duros y complicados, ¿no? Fueron los últimos coletazos, ¿no? Estuvimos, ¿no? Haciendo cosas súper interesantes y muy auténticas, y además creo que pudimos coincidir en iniciativas que, al no haber luces y taquígrafos porque no se daban las condiciones, pero yendo desde posiciones auténticas, ¿no? de entendimiento, de reparación, de reconocimiento de los términos que luego se han ido volviendo normales, pero que volviendo en aquel normales, momento... ¿no? Pero eran muy rompedores, y algunas, y en algún momento se vivían hasta como ofensivos algunas cuestiones, ¿no? Que estamos hablando básicamente de, por ejemplo, irnos o irte, por centrarte en mí y no centrarme en lo mío, irte a ayuntamientos y tener que trabajar con juntas de portavoces donde había portavoces amenazados, que incluso no solo amenazados, sino que habían sufrido ataques directos, con otras personas en un lado o en el otro que podían haber estado militando directamente, por ejemplo, en ETA, y algo que luego se ha ido volviendo casi como carne documental. Sí. No le quito el valor, pero que lo hemos ido como normalizando, y afortunadamente que ha habido personas y sobre todo víctimas que han querido ser tan generosas de ponerse delante de un micro y una cámara, pero que en aquellos años de los primeros de los 2000 yo creo que había mucho de ingenuidad y había personas que sí que vivían como ¿a dónde vienen estos? Encima un poco jóvenes, ¿no? Casi con unos pelos en la cara, en la barba, queriendo decirnos que hay que mirar un poco más allá. Yo aprendí mucho y me pareció que era un trabajo de transformación social bien chulo, y que igual lo podíamos hacer también porque no habíamos sufrido tanto como otras generaciones, ¿eh? No, sin duda, ¿eh? Por eso decía que vivimos la última etapa, ¿no? En los años más duros, ¿no? Los años de plomo que se dice, probablemente eso no hubiera sido ni siquiera atrevimiento, porque nadie estábamos pensando en aquello, ¿no? Pero bueno, fue posible y lo vivimos. Y luego algo que yo creo que, vamos, para mí fue liberador, fue el sentir ya en cierto momento, y la contribución ya está hecha, ¿no? Recuerdo una persona, uno de los ideólogos, ¿no? de la socialización del sufrimiento, de la ponencia Oldarchen. Me acuerdo que conseguí tener un encuentro con él, ¿no? En el momento en que estamos dando de vueltas al tema de víctimas educadoras, victimarios educadores y demás, pues yo tenía especial interés en contactar con alguna persona que hubiera ejercido la violencia y que hubiera hecho el recorrido de mirar todo aquello, hacerse cargo, y bueno. Y me acuerdo que esta persona me agradeció, pero no era persona, nos agradeció a las organizaciones, los movimientos que habíamos impulsado, ¿no? Procesos, ¿no? de diálogo, de conversación, para intentar reparar, restaurar pues todo el daño, todo lo duro y lo oscuro de la etapa de la violencia, del terrorismo. Y decía, gracias a vosotros muchos hemos podido hacer este camino. Y para mí aquella conversación, nada más que me viene el sitio, la imagen y todo, fue en un blog que tenía entonces, escribí, ¿no? Am I to chat, ¿no? O sea, di por terminada una etapa. Ajá. O sea, esa frase me permitió cerrar y decir, bueno, mi contribución a sí, a una recuperación también de la convivencia, una vida más normalizada que parece que tenían otras sociedades. Ya está hecha, ¿no? Bueno, yo como muchos de los que entonces éramos personas ya jóvenes o jóvenes en proceso de ser adultas, teníamos ahí la expectativa de, bueno, vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, una sociedad mejor, ¿no? Un País Vasco, un Estado libre de esto, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Y fue la sensación de, pues, con esto ya es suficiente, aunque quede, porque queda por hacer. En 2023 miras para atrás y miras al presente y dices, bueno, todavía nos quedan cosas por hacer, como pasa en todos los países y los lugares que han vivido hoy historias y etapas tan negras como la nuestra, ¿no? Pero bueno, personalmente, en lo que respecta a mi vida o mi trayectoria, pues fue una manera de decir, bueno, pues esta etapa, Gorka, ya la puedes cerrar, y
puedes dedicarte a otra cosa. Puedes dedicarte a otra cosa, sí. Si tuviese que dar contigo ahora el salto a cómo luego hemos ido llegándonos más al ámbito de lo social, de los servicios sociales, ¿no te parece que ahí también aprendimos mucho esto de estar en el medio del diálogo, de la mediación? Yo en tu caso lo veo claramente porque lo veo que lo haces a diario en los proyectos en los que estoy contigo, en los que te veo. Y creo que es algo fundamental porque aunque la gente a veces desde fuera lo vea un poco happy flower, de que todo el mundo parece que estamos alineados, hay muchas situaciones de conflictos, de intereses, de en torno a qué hacer, qué no hacer. Los recursos son finitos, seguramente más finitos que en otros campos, qué hacer, la gente está sufriendo. ¿No te parece que...? Porque yo sí que he visto que aquel rol que tenía, luego aunque he ido cambiando de espacios, he tenido que seguir como ejerciéndolo, afortunadamente, y prefiero eso que tener que estar todo el día pegado a una mesa. Yo, Iker, te veo siempre como facilitador nato. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora en mi casa dirán, vale, a ver cuándo llega. Bueno, en la parte que nos conocemos, ¿no? En la parte social o profesional, sí, yo creo que aprendimos a eso. No quedaba otra. No quedaba otra. Pero luego profesionalmente, mira, igual que de la parte del tiempo libre, a mí años después, pero muchos años después, en dos campos profesionales, uno educativo, pero luego ahora social, en el ámbito de exclusión, que es más en el que estoy, nunca pensaría que haber sido monitor me hubiera aportado tantas cosas y tantas herramientas tan valiosas para el ámbito social, el ámbito de procesos de inclusión. No lo pensaba. Y igualmente el ámbito de la mediación, facilitación. Porque en estos últimos años, ¿no?, que estoy más un poco en este ámbito, sí veo que todo eso aprendido y vivido es lo que me hace colocarme en algunos espacios, en el acompañamiento de equipos, de procesos y demás, pues de una manera, te diría que cómoda y disfrutona, incluso. Ajá. ¿No? Ahora cuando me toca, ¿no?, pues aquí en Guipúzcoa, ¿no?, pues echar una mano al equipo que trabaja en viviendas de inclusión de vuestra red, ¿no?, de la red foral. Digo, es que esto me encanta, ¿no? Y lo disfruto y la lo gente vivo, igual ¿no? Lo puede vivir, por ejemplo, a veces como que se dan momentos de tensión, y yo suelo recordar otros momentos de tensión que he vivido donde de lo que estaban hablando las personas ya no era ni siquiera de un caso o de alguien que, no sé, que esté sufriendo algún tipo de malestar, sino que estaban hablando de algo directamente que le habían hecho, pero de cosas como muy serias relacionadas al conflicto. Entonces no digo que lo de ahora me parezca menor, pero ahí fui como haciendo cierta capa para gestionar un poco mejor aquellos momentos de tensión y ver algo de luz en que a través del diálogo entre las partes se pueden llegar a puntos de acuerdo, o al menos a un punto en el que digamos, oye, en esto mínimamente estamos de acuerdo, seguimos trabajando, no sé, igual es porque lo he vivido, que se podía contribuir. Y luego cosas como mirar, así hablando un poco en palabras quizá un poco grandilocuentes, pero mirar los monstruos, las cosas feas, nombrarlas, acompañarlas en exclusión. Si algo hay mucho de esto, ¿no? Sí, no siempre son los casos más bonitos, para nada. Incluso las propias personas tampoco están siempre dejándose acompañar. Y cuando uno ve en el otro, ¿no?, lo que está viviendo, sus reflejos, tus historias, ¿no? Los melones, que se suele decir, ¿no? Sí. No abras, ojo cuando abres este melón, es otro melón. Pero claro, las transformaciones profundas vienen de ahí, ¿no? Yeah. Nos vienen de los melones, de las cosas que tenemos, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra infancia, y los procesos de inclusión y exclusión, pues hay también mucho de esto, ¿no? Y en los equipos, y en los profesionales, y en la relación con las administraciones. Bueno, pues yo creo que estamos todo el rato en esto. Pasas un tiempo importante en todo este tema que hemos comentado, concretamente en Baqueola, pero luego también ligado a eso en diferentes movimientos, asociaciones, consejos ligados a esos temas. Pero creo que donde nos volvemos a encontrar, y tanto los dos ya claramente en el ámbito de lo social, y si no a la exclusión, sí a personas en situación de mucha necesidad, era cuando tú estabas ya coordinando, liderando el proyecto del centro de Berriz. Puede ser que nos encontramos una vez en la universidad, no sé si recuerdas, en unas jornadas que había de temas de exclusión, yo creo que en el campus de Donosti. Sí. Hombre, Borja, ¿cuánto tiempo sin vernos y tal? ¿Y qué es de ti? No, pues, ostras, estás con lo de Berriz, sí, ¿no? Y claro, ¿cómo les contamos a la gente qué es el centro de Berriz? ¿Qué ha sido? ¿Qué es? Bueno, pues Berriz... Bueno, yo soy aita en el 2014, cuando nace X, me cojo una excedencia y tal. Y luego vuelvo a la EDE y hago algunas otras cosas vinculadas a temas de consultoría. Pero ahí, bueno, busco un cambio profesional, estoy en temas de educación, y a nivel vital, en el 2018
pues me divorcio, vivía en Sopelana, tenía, bueno, a nuestro hijo teníamos que tomar una decisión de qué tipo de proyecto educativo le enviábamos. Bueno, tuve ahí en varios meses que tomar varias decisiones importantes, ¿no? Y en ese momento tenía la oportunidad de volver a la EDE, ¿vale? Porque pues había firmado una excedencia de 2 años. Y nada, pues llamo a la puerta de la EDE otra vez, ¿vale? Me siento con el director, le planteo esto y digo, bueno, pues mira, mi situación actual ahora es esta, vital, no sé si hay hueco para volver. Y ya me conocéis y bueno, pues si puedo aportar algo yo al servicio de la organización. Iba a volver a un proyecto en agosto del 18 que habíamos hablado. Y ese verano, en el 18, se da el fenómeno aquí en Euskadi, que fue como impactante, del tránsito de hombres y mujeres subsaharianas. De hecho, aquí en Donosti, pues, un autobús que venía de Frontera Sur, al parecer pues no comunicado, pues, ¿no? 60 chicos subsaharianos en el centro de Donosti. Centro de Donosti. Y ahí empezó como a saltar una alarma. También en Bilbo, era veranito, era agosto, era la Aste Nagusia, de pues alguna mujer que la habían atacado porque estaba durmiendo en la zona de la Casilla. Bueno, entonces a nivel estatal había un proceso que se llamaba de tránsito de personas, ¿no? que pasaban el estrecho, casi todas ellas en patera, y en teoría iban en tránsito hacia el norte de Europa. Esto en Madrid y en Barcelona lleva 15 o 20 años pasando, pero aquí no había sido... No lo conocíamos. No lo conocíamos. Entonces, el gobierno vasco ve que la estructura estatal puesta a disposición del tránsito, los centros de grandes ciudades, había algunas situaciones, las de mujeres embarazadas, mujeres solas, hombres en situación de especial vulnerabilidad, que el tiempo que tenían estos centros de grandes ciudades, de 3-5 días, no era suficiente o no se daban las condiciones para atender. Y además veían, julio y agosto, que el fenómeno estaba como creciendo muy exponencialmente y que estaba empezando a haber dificultades para atender o gestionar. Entonces, la Viceconsejería de Políticas Sociales llama a la EDE para ver si hay alguna infraestructura para poder atender al perfil vulnerable, así era la denominación, del tránsito. Claro, ¿qué era esto? Pues nadie sabía muy bien, no me acuerdo. Entonces, en agosto, a 3 días de volver a la EDE, ¿no? Al proyecto que iba a ir, pues llama al director y me dice, oye, Gorka, ¿has visto esto tránsito tal? Sí, tal. ¿Y qué? ¿Te animarías? Y digo, bueno, ¿y qué hay que hacer, no? Y el director me dijo, pues mira, realmente no sabemos lo que hay que hacer. Y allí nos pusimos, un antiguo albergue juvenil, Berriz, que hemos pasado muchas personas como monitores, ¿no? Ahí se llaman los cursos de tiempo libre de monitor y de monitora y de director de campamentos. Sí. Director de campamentos, pues lo transformamos en un centro de acogida. ¿Y qué había que hacer allí? En principio había que dar de comer y dormir a hombres y mujeres subsaharianas que estaban cascados, ¿no? Que venían de rutas migratorias potentes, de 6 meses, 1 año, 2 de tránsito por África, cruzar el estrecho, frontera sur, y cruzar el estado, y poco más se sabía. Que les hacía falta wifi y un billete para seguir, ¿no? Cruzar la frontera y seguir hacia pues, París, Bélgica. Donde fuesen. Bueno, eso era Berriz al principio. Claro, en cuanto empiezan a llegar personas allí, pues todos nos dimos cuenta que, bueno, efectivamente, ¿no? Y eso era real. Era el relato de las personas, de la comunidad, del tránsito, de los hombres y las mujeres subsaharianas, de las organizaciones y de las instituciones. Pero te das cuenta que era todo yo solo me viene la imagen del río. Era un río, pero claro, Berriz era como una piedrita o al lado del río. Entonces, a esas personas, al llegar al salirse de la corriente, pues muchas de ellas pasaban de ser, ¿no?, migrantes en tránsito a ser unas personas que nos tocaba atender, alojar y acompañar. Entonces, Berriz pasó de ser, bueno, así lo vivimos muchos de los que estuvimos en aquellos inicios, pasó de ser un centro, se llamaba Centro de Atención Intermedia, a centro de acogida temporal, a un lugar en el que vimos claro que había que acoger
había que recibir a las personas, había que atender lo básico, porque efectivamente tenían las necesidades básicas no cubiertas, pero que además de eso se abría la posibilidad de hacer otras cuantas cosas más. Porque en ese llegar y estaban acostumbrados a estar en camastros, a ir, ¿no? Dormir un día o dos y seguir, y de repente, claro, llegar a un lugar en el que podían estar, respirar un rato, hablar con la cocinera, e incluso hacerse algunas preguntas, no inducidas, sino pues nos dimos cuenta de que las personas, cuando tienen algo de tiempo o se pueden echar al margen del río, del caudal, pues pueden llegar a replantearse cosas y a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, Berriz siempre ha seguido, y lo es ahora también, es un centro de acogida temporal para personas en tránsito. Ese año también el sistema de protección internacional estaba súper colapsado, y me acuerdo, en una mesa interinstitucional, ¿no? En gobierno, me acuerdo que Patricia Bárcena, que entonces la directora de CEAR, nos llamó y nos dijo, oye, bueno, si tenéis algunas plazas, ¿no? ¿Por qué no las destináis a protección internacional? Entonces, una de las casas, son 3 portales, con habitaciones, la destinamos a familias. Luego vimos también en Berriz, ¿no? Que, claro, hicimos, ¿no? Pues un modelo clásico, antiguo albergue juvenil, casa de hombres, casa de mujeres y casa de familias. Pero claro, la casa de familia la pusimos aparte y nos dimos cuenta que las mujeres, cuando tú sales de tu habitación, ibas a un espacio ya común, y vimos que las mujeres se quedaban en la habitación. Dijimos, uy, esto aquí algo no está bien. No está funcionando. No está funcionando. Entonces, en el 19 creo que fue, tomamos una decisión importante, que es que las mujeres necesitan una casa para ellas, y que decidan cuando quieren si van a los espacios comunes o no. O sea, que tengan su habitación, un espacio privado particular, que tengan la sala o el salón público, pero solo de mujeres, y que luego, si quieren, vayan al espacio común donde hay hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos, pues pudimos hacer otro cambio, ¿no? Entonces, Berriz nació para atender a personas migrantes en tránsito, y lo que viene siendo en estos 4 años y pico, pues es un lugar que va transformándose y adaptándose a las realidades que nos vamos encontrando, siempre atendiendo al perfil original, que son personas migrantes en situación de vulnerabilidad, y muchas de ellas en situación administrativa irregular. Y es un perfil, y casi todos son mujeres, son familias con menores, y algunos pocos hombres que vienen del hospital, que vienen cascaos, porque están en proceso de recuperación, ¿no? De convalecencia, pero son los menos. Y bueno, pues esto es Berriz. Desde entiendo, encontrarte en tu Vizcaya todas esas cosas que igual habíamos visto en la tele o en grandes ciudades, o que se veían como noticias en otras partes, ¿no? De zonas de frontera, quiero decir, mujeres con sus niños, o hombres, pero en una situación de mucha vulnerabilidad, escapándose de situaciones de sus países, viajando, entre comillas, ¿no? Sobreviviendo en esos viajes tan duros. No sé, ¿te costaba luego desconectar al llegar a casa? Porque son cuestiones que tienen que impactar mucho. O sea, en cualquier situación de trabajo, en lo social, con personas que están en una situación de malestar, tiene un puntillo de estrés que te puedes tú llevar, que te puede, como digamos, contaminar, o que tú te llevas, quiero decir. Pero esto, que era algo tan distinto en aquel momento, y además, como tú decías, en un momento de colapso, que todo el mundo estaba muy presionado, y donde tampoco teníais un protocolo, un procedimiento claro. La administración ponía ciertos recursos, pero tampoco luego tenía un encargo nada claro. ¿Cómo llevabas esto al irte para casa? Vamos. Pues me lo llevaba todo, pero tengo un recuerdo precioso. Aquellas, o sea, ni sé las horas, pero porque no era... El trabajo de entonces fue darlo todo por aquello. Todas las personas que estuvimos allí, las cocineras, los compañeros de noche. Y también recuerdo, me había unido con el tema de la violencia que hablábamos antes. Nunca he sentido tanta rabia personal como cuando empecé a acompañar a estas personas a que fueran atendidas en algunos servicios públicos. ¿Y veías cómo se trataban? Sí, y con esto no quiero hacer una crítica. Tenemos un sistema de atención muy bueno para las personas autóctonas, pero al igual, decía, el tema del desconocimiento, ¿no? Me acuerdo alguna vez que acompañé a un hombre que
que había estado 72 horas en una patera, ¿no? Hacía 3 días y había cruzado el estrecho, había llegado hasta aquí y tenía como una especie de mareos, ¿no? Perdía el equilibrio y tal. Y fuimos a donde el médico que nos atendían. El protocolo, entonces Osakidecha atendía a todos los migrantes en tránsito, el acceso a la sanidad estaba asegurado, pero bueno, luego están los profesionales que les toca atender. Y este hombre ahí iba, ¿no? Entonces llegamos a las 8 de la mañana a este centro en concreto, un centro de Bilbao, y me acuerdo que pues, tuvimos que esperar hasta las 3 de la tarde, porque no teníamos cita, entonces no había ni TIS, ni CIC, ni nada. Pues esas personas ni constaban en ningún registro. No era ni siquiera un número, nada. ¿Aparecías allá? No. Y me acuerdo que eran las 3 y pico, nos atendió y además, bueno, pues era como una especie de gracia, ¿no? Que te atiendan, ¿no? Es como un trato, no de favor, pero bueno, una apertura del sistema que te atiendan sin estar dentro del mismo, ¿no? Bien, de acuerdo. Y bueno, pues me acuerdo que en ese momento el doctor hizo un comentario, bueno, pues este chico pues, así, tendrá una contractura, pues como mi hijo, ¿no? Que ha estado más sentado el fin de semana estudiando y tal, y entonces pues toma un poco de paracetamol y tal. A nosotros nos tocaba hacer la labor de traducción, de contarles de dónde venía, tal. Entonces, claro, a mí cuando esto del paracetamol y lo de la contractura, el profesional médico lo decía en serio, ¿no? Y lo dijo educadamente, o sea, no fue ni faltón ni respetuoso ni nada por el estilo. Pero, claro, nos hizo tomar cuenta pero vamos a ver. Entonces, yo sí sentí un fuego interior pues intentando ser respetuoso con la persona, con el profesional, pero firme con la situación, decirle, ¿le puedes mirar por favor? Porque hace 3 días ha estado en una patera con no sé cuántas personas encima, acurrucado, con un oleaje que no sabemos cuál ha sido, pero que ni tú ni yo conocemos, ni hemos conocido nunca. ¿Le puedes mirar por favor? Entonces, hace una placa o lo que sea, o lo que procede a hacer. Entonces yo creo que este señor me vio el fuego en los ojos, ¿no? Porque para mí era inconcebible que eso estuviera pasando, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hacer juicios de valor sobre qué pensaba de situaciones con las que pero las situaciones, ¿no? O otras situaciones también, pues una mujer que tenía un quiste en una de las trompas de falopio, ¿no? Entonces lo tenían que intervenir porque se había hecho bastante grande, 15 centímetros y demás. Entonces esta mujer, Fátima nunca se me olvidará, una mujer alta, grande, había perdido a una de sus hijas en el tránsito por África, ¿no? Por falta de agua. Se había muerto de sed, ¿no? Y era una de las cosas que nos contaba cuando estaba allí en el albergue, en el centro. Entonces le tuvieron que hacer la intervención. Entonces su expectativa vital era, ella sabía que una trompa de falopio pues, le iba a perder, pero quería volver a ser madre. Y bueno, la intervinieron y demás. Entonces en la propia intervención, pues la cirujana, más que era mujer, vio que la otra trompa, la que todavía funcionaba, pues tenía algún tema. Entonces tomó la decisión en ese momento de quitársela. Bueno. Es algo que aquí pues, es un protocolo, procedimiento o lo que fuera. Entonces, sale del quirófano, la cirujana, estaba yo ahí esperando a ver cómo iba la intervención y me cuenta esto, ¿no? Entonces, claro, ahí tomas conciencia de por qué, ¿no? Ha hecho esto, ¿no? O ha tomado esta decisión. Pero bueno, la tomó y ya estaba hecho. Entonces nos tocó, yo le expliqué la situación y la propia mujer, una chica joven además, fue consciente de la trascendencia que podía haber tenido esa decisión. Y viéndolo, digo, bueno, no te preocupes, pero claro, me toca explicarle esto a Fátima. Y recuerdo una mujer de un 80, grande, o sea, una mujer negra, una mujerona. Y que ya os había transmitido, ¿no? Y recuerdo perfectamente el momento en que la cirujana era consciente, vino conmigo, o sea, fuimos los dos. Estuvo ahí. No, sí, por supuesto, o sea, qué bueno. Por supuesto, no, pues yo digo que no bueno, sí, que son más historias que críticas no es una es a nuestro sistema de creencias, nuestro sistema social, de servicios y demás, ¿no? Y me acuerdo cuando se lo dije, le dije a Fátima, me ha pasado esto, tal, se acurrucó, o sea, además otra de las imágenes que tengo de entonces, ¿no? Se acurrucó en la cama y se quedó en silencio durante horas.
horas, ¿no? No voy a decir como una niña pequeña, pero... Y es otro de los momentos que yo recuerdo de aquel octubre, noviembre de 2018, de los inicios de la llegada de los hombres y las mujeres en tránsito, en el cual tomas conciencia de, pues te decía antes lo de la rabia también, ¿no? De cómo somos como sociedad, nuestro sistema, ¿no? De valores y de atención, algunas fallas que tenemos, ¿no? O algunos vacíos. Reconociendo las bondades del sistema de salud, de los profesionales y las profesionales, ¿no? O la primera ablación que le tocó atender al matrón de Berriz. Nunca se me olvidará tampoco la cara de él, ¿no? O sea, y esto, o sea, lo comparto para... O sea, fueron decías, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos inicios, no? Pues intensísimos. Emocionalmente, vitalmente, profesionalmente, pues una experiencia a nivel humano. Y fíjate que antes hablamos de la otra etapa anterior, ¿no? Bueno, yo creo que es lo más impactante que he vivido en mi vida, ¿no? Y transformador también. El centro de Berriz y todo lo que hemos vivido alrededor de Berriz ha sido espectacular. Vale. La atención del centro de salud, las administrativos compromiso del pueblo también me consta pueblo, que conseguisteis que... Del ayuntamiento, de las instituciones. O sea, se han hecho verdaderos maravillas y milagros. Sí, milagros. La segunda persona está en Bilbao, el segundo acompañamiento, y de repente una llamada de una señora de Berriz que no conocía de nada, que había ido a la Caixa y había conseguido 2.500 euros y nos los trajo en un sobre al tercer día. Estar en una reunión pensando, decir, bueno, venga, tenemos que empezar con clases de ¿qué? De castellano, francés, euskera para la gente que se queda, francés para la gente que sigue, castellano para tal. Y tenemos que ir a comprar unos cuadernos, bajar del despacho donde está, o sea, dentro de la luz de una habitación que habíamos convertido en despacho, bajar por la puerta y aparecer dos señoras, que son las hermanas mercedarias que están ahí arriba en el convento, con una bolsa con cuadernos. O sea, cosas que dices, hay una cámara aquí mirándonos, ¿no? Y bueno, los inicios fueron espectaculares. Entonces metimos todas las horas y más. Y más, ¿no? Y fue, bueno, pues eso, atender lo desconocido. Lo desconocido para todas, y una experiencia muy, muy, muy potente. Trabajando cada caso, me acuerdo de dos personas de gobierno que estaban entonces, ¿no? Noemí y Lide, o sea, la propia viceconsejera, gestionando los casos, resolviendo temas, bueno, la propia organización, o sea, todo el mundo arremangado para sacar aquello adelante, ¿no? Y atender de la manera más digna posible a esas personas que venían, que pasaban por Euskadi y que la mayor parte de ellas pues siguieron hacia el norte de Europa. Así que una experiencia. La veo. Sí. Lo noto en el brillo de tus ojos. Sí. Bueno, algo ya me sonaba, pero la verdad es que no tenía, o sea, no conocía las anécdotas, no las habíamos compartido. Seguramente espero que la gente que la esté escuchando en su casa o donde esté pueda recibirlas con la misma fuerza con las que las he visto yo. O sea, todavía guardo claro, aquel sobre de la Caixa. Sí, ¿no? Como símbolo de... Guardo también las facturas de Osakidecha que nos mandaban para que supieses lo que costaban las cosas, y también la respuesta del departamento. Bueno, están las anécdotas, las historias de vida, porque detrás de cada anécdota hay historias de vida potentes, pero también las respuestas sociales del pueblo, de la administración, de los profesionales, de los propios sistemas, que objetivamente, y esto no es dorar la píldora a nadie, pusieron todo lo que estaba en la mano de cada cual para que hubiera una atención humana y digna a todas aquellas personas que, como bien decías, es que no eran ni números. No. Pues Gorka, me gustaría ir acabando. Al mismo tiempo me gustaría alargarme todo el tiempo que hiciese falta, pero hemos hecho este recorrido que nos lleva casi al entorno de los 45 minutos, en el que siempre es casi un pecado, un insulto, intentar resumir parte de todo lo que habéis hecho en lo profesional. Creo que las convicciones que había en aquel joven que ya decidía estudiar ingeniería por unas cosas, pero luego al mismo tiempo decir que no iba a ejercerlas, espero que las haya percibido los oyentes como las he visto yo en directo. Quiero decir que te sigo viendo que eres un tío con una gran implicación.
creo que buscaremos alguna otra excusa contigo y con otras personas para que también podamos seguir hablando en otro momento de los retos del ámbito de la exclusión en la que estás. Pero hoy creo que era bueno poder traer estas otras historias de lo social, no tan ligadas solo a los servicios sociales, un poquito más en las esquinas, y por eso me apetecía mucho poder traerte. Ahora sé que estás en otro reto, acompañando equipos en temas de exclusión, más por este lado de Guipúzcoa, pero entiendo que sigues estando muy, muy volcado y con mucha convicción. Seguramente sea algo menos intenso lo que vivías en Berriz, percibo. Sí, pero bueno, ya estando en Berriz y uniendo los dos ámbitos, ¿no? Los servicios sociales, y además, bueno, siendo la EDE, ¿no? Una organización que junto con otras ha contribuido a la actual ley de servicios sociales, así es. El desarrollo del decreto de cartera y demás. También en la época más intensa de Berriz, yo le hacía una crítica a nuestra ley de servicios sociales, ¿no? Que solía decir que es una ley construida para una sociedad de una época, de hace 15, 20 años, pero la sociedad actual, o sea, a mí me gustaría creo que la gente que trabajamos también en temas de exclusión y de migraciones, que la mirada de los servicios sociales esté ampliada, ¿no? A todas aquellas personas que tienen la condición de ciudadanía y a las que no. Y porque en nuestra Europa, ¿no? Y en nuestro Estado y en nuestro país, en Euskadi, hay ciudadanos y ciudadanas, hay personas que no tienen la condición de ciudadanía. Y bueno, pues creo que merecemos una ley de servicios sociales que mire a las personas, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. No voy a usar la expresión ciudadanos del mundo, que igual suena algo happy flower, demasiado happy flower, pero sí creo que hay un reto que tenemos un ámbito de crecimiento de la mirada de los servicios sociales hacia las diferentes personas que viven en nuestra sociedad. Pues nos quedamos con ese reto que no es pequeño y que yo creo que nos interpela a diario a las personas que estamos desde un lado del otro, desde el tercer sector, desde el ámbito de lo social, que tiene que ver con esas personas en las que más allá de los días de padrón, la regularidad o no regularidad, siguen teniendo necesidades, sí, y apoyos que necesitan para seguir viviendo y algo más que sobreviviendo. Así que nos quedamos con ese reto, lo dejamos ahí. Gorka, eskerrik asko, un abrazo bien grande por haber venido hoy. Otro para ti, Iker. Venga, mil esker, gracias. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.